Namaste, te doy la bienvenida al capítulo de hoy. De antemano te pido disculpas si escuchas ruidos, pero la verdad es que sí espero a que no se escuchen los sonidos de los vecinos y que mi casa esté completamente silenciosa, no grabaría nunca. Espero que no te distraigan y que no te molesten. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre una de las emociones más intensas que podemos experimentar: el miedo. Quiero que te tomes un momento para recordar cuándo fue la última vez que experimentaste miedo y qué sentiste. Te doy unos segundos para que puedas pensarlo. Si sentiste alguna de las sensaciones que te voy a mencionar, tuviste una gran capacidad para recordar la experiencia. Si sentiste sequedad en la boca, o palpitación, o un nudo en la garganta, o quizás se despertó calor en tus extremidades, piernas y brazos, fuiste capaz de volver a experimentar el miedo en tu cuerpo a través de tu imaginación. Porque el miedo, como todas las emociones, es una sensación que se siente en el cuerpo, una respuesta fisiológica, que puede ser real o imaginaria. Y sobre esto me voy a explayar un poco más adelante, pero por ahora quedémonos con que el miedo es una sensación que experimentamos en el cuerpo, una respuesta ante una amenaza real o imaginaria. Y genera dos tipos de reacciones: huir o luchar. Somos capaces de sentir miedo gracias a la amígdala. Sobre la amígdala te hablé en el capítulo anterior, que si no lo escuchaste, te lo recomiendo, porque te va a servir mucho como introducción a este tema. La amígdala es una región del cerebro que compartimos con el resto de los animales y que es la parte más primitiva de este órgano. Forma parte del sistema límbico. Y la principal función del sistema límbico es la gestión y la regulación de las emociones. Este sistema ha sido esencial para la supervivencia humana, ya que gracias a emociones básicas como el miedo, el ser humano desarrolló el mecanismo de supervivencia que mencioné antes: huir o luchar. Y esto era muy útil en tiempos prehistóricos, cuando nos enfrentábamos a depredadores. Pero hoy en día tenemos otro tipo de amenazas. Los desafíos que enfrentamos están más relacionados con lo cognitivo o lo psicológico. Entonces ya no necesitamos tanto de este sistema de supervivencia, sino más de un sistema de adaptación. Adaptarnos a los retos de una sociedad vertiginosa, sobreestimulada y competitiva. Pero no en términos de rendimiento físico, porque ahora lo que puede amenazar contra nuestra integridad no es un animal feroz, sino todos los conflictos con los cuales nos enfrentamos en este mundo actual. Desde cómo administrar nuestra economía en una inestabilidad constante, cómo mejorar nuestras relaciones personales cuando no tenemos tiempo porque trabajamos un montón, cómo desarrollar un espacio de autoconocimiento cuando estamos todo el tiempo siendo sobreestimulados por la tecnología y no sabemos bajar un cambio. Son otros los desafíos, sumamente diferentes a los del hombre prehistórico. Pero ¿qué pasa? El sistema límbico tiene mucho tiempo desarrollándose dentro del cerebro humano. Es la primera respuesta que tenemos ante los estímulos
Es decir, ante cualquier circunstancia, nuestra primera respuesta es emocional. Primero pasa por el filtro del sistema límbico, todo lo que vamos experimentando y viviendo. Y el sistema, que también sobre este te hablé en el capítulo anterior, que está relacionado a la capacidad de tener un pensamiento analítico, de planificar, de tener un razonamiento claro y objetivo, que es el neocórtex, llega a activarse luego de que el sistema límbico ya hizo su primer filtro. Y así es como nos venimos comportando desde la prehistoria. No ha cambiado el mecanismo de supervivencia por el de adaptación aún. Nuestro cerebro está funcionando como si todavía fuera un hombre prehistórico. Entonces, gracias al sistema límbico, como te comenté antes, cualquier estímulo tiene como primera respuesta una reacción emocional, que puede ser el miedo, la alegría, la sorpresa o el asco como básicas. Y para llegar a un razonamiento más claro y objetivo, necesitamos que nuestro cerebro haga una pausa a esa turbulencia emocional, que digiera esa turbulencia emocional, para que luego el pensamiento racional tome el control. Seguramente alguna vez dijiste o escuchaste esta frase: me dejé llevar por las emociones. No sé lo que me pasó. Es un claro ejemplo de cómo funcionamos. O tal vez esta frase: lo voy a consultar con la almohada. Justamente consultarlo con la almohada, darnos un tiempo para bajar esa espuma emocional y que nuestro sistema nervioso se refresque para tener una mirada más objetiva y más clara. De a poco nos vamos dando cuenta de la necesidad de poder gestionar nuestras emociones y no dejarnos llevar por ellas para poder tomar mejores decisiones y desarrollar este sistema de adaptación que tanto necesitamos. Mientras tanto, tenemos que aprender a lidiar con las fuertes respuestas emocionales que tenemos. Aprender a administrar esa química tan fuerte que se despierta en nuestro cuerpo cuando sentimos miedo, por ejemplo. Investigando sobre este tema me encontré con un artículo que, debo confesarte, no chequeé la fuente porque en realidad lo que me pareció interesante no fue tanto el dato científico, sino lo que aportaba a nivel anecdótico, para que nos imaginemos esta situación. Este artículo hablaba sobre una mujer que no tenía amígdala, por lo tanto no podía experimentar miedo. Entonces fue sometida a todo tipo de experimentos científicos en donde la mayoría de las personas reaccionarían con miedo. Por ejemplo, la expusieron a serpientes, arañas, películas de terror y a cuestionarios sobre temáticas que en general podrían causarnos incomodidad, como por ejemplo sobre la muerte. Parece ser que esta mujer no reaccionó, no tuvo una respuesta emocional ante estos estímulos, fue incapaz de experimentar miedo, sí angustia y tristeza, pero no miedo. Y acá viene lo interesante, es que el artículo mencionaba que era un milagro que esta persona esté con vida, porque todo el tiempo en su cotidiano se estaba exponiendo a todo tipo de amenazas y peligros, porque no tenía la posibilidad de sentirse en riesgo.
como la mayoría de las personas. Y te voy a dar un ejemplo que seguramente te va a hacer pensar en alguien o en alguna situación. Imagínate una persona que, por ejemplo, está manejando bajo la lluvia en una autopista donde todos van a gran velocidad, en moto, sin casco. Sumémosle además que tomó alcohol. Y vos pensarías, ¿pero cómo va a hacer eso? ¿Cómo no le da miedo poner así en riesgo su vida? Bueno, esta mujer en su cotidiano de seguro está todo el tiempo exponiéndose a este tipo de situaciones límites, porque no es capaz de tener conciencia sobre el peligro, sobre la integridad, sobre los riesgos frente a las situaciones que nosotros, gracias a tener conciencia del miedo y a experimentar miedo, no nos exponemos. Por eso es tan importante el miedo en términos de supervivencia, porque nos evita llegar a esas situaciones. Ahora, llevémoslo al opuesto. Una persona extremadamente miedosa, que no es capaz de diferenciar el miedo real de lo imaginario. Vamos a llevarlo a una exageración, porque en las exageraciones vamos a encontrar matices interesantes. Imagínate una persona que no tiene la capacidad de diferenciar si la amenaza es real o producto de su sugestión. Una persona que, por ejemplo, está mirando una película de terror. Hay una escena en donde la protagonista está tomando una ducha y de repente un asesino serial abre la cortina con un cuchillo en mano dispuesta a matarla. Esta persona sentiría un miedo tan intenso como el de la protagonista, pero al punto de creer que el cuchillo puede atravesar la pantalla y lastimarlo a él o a ella. En este caso, no es capaz de diferenciar el miedo real del miedo imaginario. Y su respuesta puede ser completamente absurda, desde salir corriendo de la sala a romper el televisor, ¿no? Entonces, ambos ejemplos, la mujer que no puede experimentar miedo o este personaje imaginario que acabo de crear, que no es capaz de diferenciar el miedo real de lo imaginario, necesitan encontrar el punto medio. Es decir, que el miedo sea útil para nuestras vidas implica que aprendamos a verlo con claridad, porque miedo vamos a seguir experimentando. Entonces, aprender a sentir miedo en su justa medida nos ayuda a sobrevivir. Desmedidamente nos complica la vida. Nos paraliza o nos hace tomar malas decisiones o nos priva de tener experiencias que podrían ser nutritivas para nuestras vidas. Y el punto medio, la capacidad de ver con claridad, la desarrollamos justamente gracias al neocórtex, que en la práctica del yoga, a esta región del cerebro, la conocemos como la región del tercer ojo o de Ajna Chakra. Y los yogis llaman a esta capacidad de ver con claridad, al razonamiento, al discernimiento, viveka. El discernimiento o viveka nos permite ver más allá de nuestras emociones y prejuicios para tomar decisiones sabias. Y una vez que sabemos que naturalmente tenemos una tendencia a sobreexagerar los peligros
o a dejarnos llevar por miedos imaginarios, ya te dimos un primer paso en el discernimiento en Viveka, porque estamos conociendo cómo funcionamos. Sabemos que, por una cuestión evolutiva, tenemos cierto condicionamiento. Sabemos que, en general, la primera respuesta va a ser emocional, un poco turbulenta, por decirlo de alguna manera, y que necesitamos hacer una pausa para que se active el neocórtex y podamos desarrollar el discernimiento, la capacidad de ver con claridad. Ya ahí tenemos un montón de herramientas y de conocimiento para no dejarnos llevar por las emociones y para tener decisiones más asertivas. Porque en el momento en que estamos experimentando miedo, creemos que va a pasar lo peor. Nos volvemos sumamente fatalistas y no somos conscientes de que esa sensación va a ser pasajera, que si bajamos un cambio, esa sensación de ansiedad tan profunda que nos da el miedo va a disminuir. Pero se siente tan incómodo que decimos, actuamos, nos dejamos llevar impulsivamente para huir de esa incomodidad. Entonces, ahora que sabemos que eso es pasajero, que tenemos que bajar un cambio, que podemos aprender a gestionar el miedo, tenemos que trabajar en el discernimiento. Pero muchos factores condicionan nuestro discernimiento, porque es la forma en la que vemos el mundo. Entonces, no siempre la racionalidad que manejamos como individuos es tampoco tan fiable. El contexto donde crecimos, las experiencias que vivimos en la infancia, la información que consumimos a diario, todo esto genera un condicionamiento a nuestra manera de ver el mundo, de racionalizar. Nuestras capacidades intelectuales dependen de factores externos también. Salvo que aprendamos a cultivar el discernimiento internamente, a salir de esa ilusión mental, porque la mente tampoco es de tanto fiar. Y vos me vas a decir, bueno, no puedo confiar en mis emociones, no puedo confiar en mi mente. ¿En quién voy a confiar? En la conciencia. Esa parte nuestra que es capaz de trascender a la mente y a las emociones. Y hay una técnica sumamente poderosa para desarrollar el funcionamiento de nuestra conciencia, que es la meditación. Cada vez que meditamos, se reduce el tamaño de la amígdala y se expande el neocórtex, mejorando nuestra capacidad para tomar decisiones y gestionar nuestras emociones. Y esto está comprobado gracias a la neuroimagen. Pero los yogis ya lo sabían. Y esto es lo interesante, cómo hoy se empiezan a cruzar los datos científicos con la información que los yogis desarrollan desde hace miles de años. Una práctica tan sencilla como la meditación puede hacer que cambies completamente tu vida. En solo 7 u 8 semanas ya se empieza a notar esta modificación en la estructura cerebral. Sin embargo, entiendo que hay momentos en nuestras vidas donde meditar no es compatible con el grado de ansiedad y miedo que podemos llegar a estar experimentando.
Claro está que hay momentos en nuestras vidas que meditar no es compatible con el grado de ansiedad que estamos experimentando. Desde ya que si estamos ante una amenaza real, como una persona que quiere atentar contra nuestra integridad, por supuesto que la respuesta tiene que ser huir o luchar. Pero hay situaciones en las que somos capaces de sentir aún más miedo que el de una persona que está siendo atacada, agredida físicamente. Situaciones en las que se pone igual en juego nuestro instinto de supervivencia, porque como especie siempre estamos tratando de tener asegurada nuestra salud, nuestra integridad a través de los recursos básicos. Pero también a través de los recursos humanos, porque somos seres sociales. Entonces, cualquier situación que ponga en juego tu capacidad de administrarte lo básico, alimentarte, resguardarte, tener un sistema de salud al alcance, contar con familia y amigos que te acompañen, pone en alarma tu sistema límbico, lo despierta. Y vos me vas a decir, bueno, yo sé que si me quedo sin trabajo puedo encontrar otro. Pero en el momento en el que te pones a imaginarte la situación de estar desempleado y la incertidumbre que te genera, en tu mente se despierta la peor de las películas en la que te vas a quedar en la calle y que no vas a tener que comer y que bla 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 hasta el fin de tus días, en el escenario más catastrófico. Entonces, nuestra manera de desarrollar ese instinto de supervivencia nos lleva siempre a pensar el peor de los escenarios, por las dudas, para estar preparados para lo peor. Y lo mismo con respecto a las relaciones. Cualquier situación que ponga en juego un lazo que consideras muy importante en relación a tu sostén emocional, te va a hacer llevar a la idea de la soledad más extrema. Si vas en contra de algún mandato familiar y eso pone en juego que te sigas sintiendo parte de tu familia, puedes llegar a sentir la soledad más extrema, la sensación de que te vas a quedar completamente desamparado, desamparada, y una angustia tal como la de sentir que se pone en juego tu integridad, tu vida, porque somos seres sociales que necesitamos de la tribu. Y esto no es racional, por supuesto, porque pasa por este sistema límbico. O sea, en el momento quizás te intentas convencer o intentas buscarle la vuelta, pero si estás en esa turbulencia emocional es muy difícil que puedas ver más allá de ese tinte, de ese lente. Entonces, hay que dejar que el miedo se exprese en el cuerpo. Quizás estos ejemplos que te di son algo exagerados y todo depende del grado de emocionalidad de la persona, de las herramientas con las que haya crecido. Muchos factores se ponen en riesgo, pero a grandes rasgos la mayoría tenemos una respuesta bastante intensa en este tipo de situaciones, los núcleos familiares y lo laboral. Entonces, por eso me pareció interesante mencionártelo, porque seguramente alguna vez te sentiste así.
Y como te decía, es muy importante dejar que el miedo se exprese en el cuerpo, que la emoción pase, que ese miedo, que esa peli que te armaste, vivila, no va a pasar nada. Deja que se aparezca el peor de los escenarios, pero observalo sabiendo que es producto de tu imaginación, así como si estuvieras saliendo de la Matrix. Permití que se exprese todo eso sin entrar en conversaciones, sin agrandarlo más de lo que puede llegar a parecer automáticamente, porque estos pensamientos son automáticos, no es que vos estás eligiendo, ahora me voy a imaginar cómo voy a estar viviendo en la calle, en una esquina, arriba de un colchón viejo, no. O sea, eso se te aparece en tu mente, sin que lo estés buscando, ya está la peli ahí preparada para darle play por tu sistema límbico. Entonces, permití que aparezcan esas imágenes, esos miedos, esas situaciones, sin entrar en agregados. Y esto te lo hablé en el capítulo anterior. No entres en diálogo, no entres en conversaciones, no intentes frenarlo, observalo desde la neutralidad. Como si estuvieras viendo justamente una película, o como si estuvieses viéndote desde afuera. Un ejercicio casi de disociarte. O dejar que salga toda esa basura adentro de tu mente. Quizás te pueda ayudar una caminata rápida, hacer algún tipo de actividad en tu casa, ordenar, limpiar, lo que sea. Deja que se queme ese fuego emocional, esa química en tu cuerpo. Y recién ahí, una vez que ya dejaste que pase toda la película, que a veces te va a pasar y otras veces no, otras veces vas a tener días que el miedo te va a dominar y que no vas a poder disociarte de él, pero es una práctica. Una vez que vos decís, bueno, ya me cansé de pensar lo peor, ya lo desagoté, ya lloré, grité, salí a correr, ya estoy cansado, cansada, ahí llega el momento en el que te podés realmente sentar a meditar o a tener algún tipo de experiencia de mindfulness. Lo que vos quieras, hay un montón en YouTube de videos desde 5 minutos hasta 1 hora para tener este tipo de prácticas. Pero no lo hagas para resolver el problema. O sea, no te sentes a meditar pensando, bueno, ¿cómo hago para no sentir más miedo respecto a esta situación? ¿Cómo hago para no sentir ansiedad porque quiero cambiar de trabajo? ¿Cómo hago para no sentir ansiedad porque le quiero decir esto a mi familia? No. Tené una experiencia de presencia. Observate en el momento tal y como está sucediendo, aquí y ahora. Olvídate de ese tema. Ya lo pasaste por el cuerpo. Entonces, en ese proceso de presencia, de atención plena, donde se empieza a expandir el neocórtex, el discernimiento, en ese proceso vas a empezar a desarrollar otras cualidades cognitivas y psicológicas y energéticas, desde la perspectiva del yoga, que poco a poco harán que puedas empezar a ver las cosas de otra manera. No tiene que ser instantáneo. Es un proceso que te vuelve más ecuánime, más equilibrado, equilibrada en tu vida. Hay 4 pilares para la salud física y mental: la meditación, la alimentación, el descanso y la actividad física. Entonces, en el momento en el que vos sentís que tu vida está perdiendo el eje, no intentes tomar el control sobre el miedo. ¿Cómo dejo de sentir miedo? ¿Cómo dejo que esto sea un problema? ¿Cómo hago para que esto no sea más un problema en mi vida? ¿Cómo hago para controlar esta situación que me está desbordando? La respuesta no es intentar controlar el afuera, sino ir hacia tu adentro. ¿Qué alimentos ingresan a mi cuerpo? ¿Cómo hago para cultivar mi mente?
cómo muevo mi cuerpo y el descanso, que no sé si lo mencioné porque eran 4 los pilares. Empezar a trabajar estos aspectos es el camino quizás más largo, en el que hay que tener más paciencia, disciplina, voluntad, pero es el que da verdaderos frutos y el que te va a permitir tener una vida más liviana, una vida que disfrutes y que seguramente va a tener desafíos, pero en los cuales tendrás herramientas para atravesarlos y aprender de ellos desde otro lugar. Como profe de yoga, y esto no puedo dejar de mencionarlo, yo sé, veo, experimento cómo las emociones se reflejan en el cuerpo. Entonces, incorporar movimientos conscientes en tu rutina transforma en tu estado mental y emocional. La práctica de yoga, y eso también lo mencioné en el capítulo anterior, es más que ejercitar el cuerpo. Hace esa combinación perfecta entre mente, emociones y energía y cuerpo físico, que te permiten trabajar la neuroplasticidad de tu cerebro, desarrollar estas áreas del cerebro que te dan más claridad y mayor capacidad de gestionar las emociones. Pero si no te gusta hacer yoga, cualquier actividad física, salir a caminar, andar en bicicleta, lo que sea, lo que vos disfrutes, bailar, es una forma de manejar un nivel de equilibrio hormonal que necesitas para que las emociones y estos picos tan intensos que se producen en nuestro sistema nervioso cuando somos estimulados por amenazas reales o imaginarias sean más fáciles de gestionar. Y antes de terminar, quiero compartir cómo es una reflexión sobre el miedo. Muchos afirman que el miedo es lo opuesto al amor. Y yo reformularía esto diciendo que el miedo es lo opuesto al amor a la vida. Si estás escuchando este podcast es porque tu amor por la vida es más fuerte que cualquier miedo. Si no, no estarías acá. Aunque esa fuerza pueda estar oculta, aunque no siempre la veas, hay una parte de vos que sostiene la esperanza de que las cosas no son tan malas, de que podés superar tus miedos y que algo mejor está por venir. Porque sin esa fe, la vida pierde su sentido. Sin esa fe, no tendrías la voluntad de levantarte cada mañana. Espero que el capítulo de hoy te haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustaría comentarme algo, charlar conmigo, puedes encontrarme en martinavignolio.yoga en Instagram. Y ahí también hay información sobre mis clases, que son presenciales en La Plata. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te mando un fuerte abrazo. Namaste.